Buenas noches, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos, gracias también a las personas invitadas de hoy que nos acompañan y que nos van a compartir su experiencia. Pues como pudieron ver, el tema de esta reunión y lo que nos convoca es clubs de lectura, cómo organizarlos, ¿verdad? Nos interesa conocer la experiencia de un matrimonio y de una mamá que ha podido establecer como no solamente esta dinámica familiar integrada, claro, ¿verdad? En el caso de Malca, que nos va a compartir, y en el caso de Clarisa también, como una actividad, incluso como un servicio, ¿verdad? Es así como también se puede percibir. Y el propósito de esta charla y por el motivo que hemos convocado esta reunión es porque cuando empezamos como mamás educadoras, sobre todo en el tema de encargarnos nosotros de la educación de nuestros hijos, podemos percibir una necesidad primeramente en nosotros como padres, ¿no? Que nos lleva pues definitivamente a ver que hay una o hubo una deficiencia en nuestra propia educación, pero a la vez el ser conscientes de la necesidad que tienen nuestros hijos también nos hace sensibles a la necesidad de otros. O sea, no vivimos como en una burbuja, como muchos piensan, ¿verdad? En el que tú te encierras con tus hijos, hacen su vida aparte. Claro que es un riesgo y claro que es un extremo que puede ocurrir. Sin embargo, creo que muchas familias han sido inquietadas para pasar esta bendición a otras familias, ¿verdad? A la sociedad, sabiéndonos que somos parte de una comunidad y que dentro de esa comunidad, pues tenemos un lugar también y no podemos desentendernos, ¿verdad? No podemos pensar que como hay tanta necesidad afuera y tan pocas manos que ayudan, entonces me encierro en casa, solo cuido de los míos y me hago de la vista gorda, como dicen, para no ver la necesidad de otros, ¿no? Creo que el tema de que se ha abierto para nosotros este mundo de la educación visto desde el enfoque natural, nos permite también ser conscientes de que podemos hacer algo no solamente por los nuestros, sino también por los demás, ¿no? Que podemos contribuir con un granito de arena para hacer de la sociedad, de la comunidad en donde estamos, un lugar mejor. Y bueno, sabemos también que, pues dentro de todo esto, el proyecto de abrir clubs de lectura es algo que puede inquietar a algunos, puede ser como un motivo de deseo para otros. Sin embargo, es cierto también que al no estar habituados a tomar iniciativas de este tipo, eh, pues nos sentimos incapaces, ¿no? No sabemos por dónde empezar, no sabemos a quién recurrir, qué debemos hacer. Y bueno, pues el propósito de esta plática justamente es que podamos ver que esta actividad, o sea, además de ser viable, ¿no? Y de ser accesible para cualquiera que tiene la iniciativa y el deseo de aportar, pues también puede tener una forma, ¿no? Y la idea es que nuestros invitados que tenemos el día de hoy puedan compartirnos la experiencia que tienen en la promoción, obviamente, de la cultura a través de clubs de lectura, pero desde su punto y desde su experiencia muy personal, ¿no? Tenemos entonces a dos invitados y para las personas que ven este video, para las que están aquí, que creo que ubico a muchas o a varias de ellas que están aquí, pero a otros que probablemente vean solamente la grabación, me voy a presentar de forma rápida y a presentar también a nuestras invitadas y a nuestros invitados, que en este caso es un matrimonio. Y bueno, pues yo soy Lili Guerrero, yo soy licenciada en pedagogía y soy mamá educadora en el hogar también. Yo llevo más de 8 años educando en el hogar, 7 de ellos con la pedagogía de Charlotte Mason. Y bueno, de hecho esto es precisamente algo que ha sido de utilidad para abrir como el entendimiento y despertar también a una realidad educativa que no habíamos contemplado ni habíamos visto, ¿no? Entonces, la experiencia prácticamente que tenemos, y en mi caso personal, ha sido difundir, ha sido compartir de la pedagogía y abrir espacios como estos para que más personas se puedan interesar en todo lo que pueden hacer, no solamente por sus hijos, sino ahora también hacia afuera, ¿no? O sea, que la bendición llegue también a otros lugares
y no lugares lejanos, ¿no? La idea es promover proyectos sociales que sí sumen a donde estamos, en el lugar en donde estamos, y no solamente de manera virtual, ¿no? De hecho, la experiencia de las dos personas que tenemos aquí como invitados, pues es justamente eso, ¿no? Una iniciativa que tienen presencial. Entonces, voy a presentarlos de forma rápida. Malca y José son un matrimonio, padres educadores en la región Caribe colombiana. Tienen 3 hijas a quienes educan según la filosofía educativa de Charlotte Mason. Son apasionados por las artes y la literatura, sabiendo que ejercen un poder transformador en las personas y las comunidades, por lo que desde 2023 tienen la oportunidad de extender esta filosofía a través de 2 grupos de lectura para niños de 5 a 8 años con sus padres y el segundo grupo de 9 a 13 años, lo cual ha sido una experiencia maravillosa de edificación para padres y niños del histórico municipio ribereño que actualmente les acoge, Mompox, en el departamento de Bolívar. Pues gracias por aceptar la invitación y por darnos de su tiempo para compartir sus experiencias. Gracias a ti, Lili. Muchísimas gracias por tenernos en cuenta. Gracias. Y bueno, también tenemos a Clarisa Torres, que es licenciada en Educación y maestra en Innovación Educativa por la Universidad Autónoma de Yucatán. Actualmente es asesora virtual en en nivel bachillerato, es mediadora de lectura perteneciente al Programa Nacional Salas de Lectura. Educa a 2 chicas adolescentes y un varón de 6 años. Educa en casa desde hace 4 años. Pertenece a la comunidad Homeschool en Yucatán y es responsable del Club de Lectura Poniente Caucel de la comunidad Homeschool Yucatán, mediadora de la sala de lectura Páginas en Blanco. Y bueno, gracias Clarisa y bienvenida también. Muchas gracias a ti, Lili. Gracias por la invitación. Gracias. No quiero dar demasiado contexto de esta charla porque yo sé que muchas de las personas que probablemente ven este video y las que están aquí conectadas también, pues entienden un poquito la problemática. Sin embargo, por si son personas que ven este video por primera vez y no conocen la pedagogía de Charlotte Mason, pues quiero compartir también un poco sobre qué da motivo y qué da lugar a esta plática. Y eso es que, bueno, hemos percibido que desde que topamos con la pedagogía de Charlotte Mason, entendemos que la educación se rige por leyes, ¿no? Que hay ciertas leyes en el pensamiento, en la mente, ¿verdad? En el comportamiento que nos dan pautas para educar. Con ello vemos la necesidad también de poder establecer pautas naturales en la educación y esto nos lleva también a ver que hay herramientas que nos sirven para educar, ¿no? Una de las herramientas más importantes que tenemos y eso es porque albergan los pensamientos de personas que han dejado legado, ¿verdad? En cualquier área del conocimiento es en los libros. Los libros tienen un impacto muy grande. Lamentablemente estamos en tiempos en los que ese impacto pues se ha difuminado porque las prácticas que conducen, ¿verdad?, a darle un lugar al conocimiento, pues se han trivializado, ¿verdad? Se han perdido y en tanto estas se pierden, vienen prácticas que son más mecánicas a usurpar el lugar que corresponde, ¿no?, al conocimiento, a las ideas. Entonces, sí que es necesario hacer visible que la educación, tal como Charlotte Mason lo comentó en su momento, es triste que carece de ideas, ¿no? O sea, en una educación que carece de ideas, pues, ¿qué puedes dejarle a la persona? La dejas prácticamente desarmada, ¿no? La educación no tiene el impacto para esta persona. Bien, entonces, algo que es importante con respecto a esto y por qué es importante motivar y animar a abrir clubs de lectura es precisamente por esto, ¿no? Porque en la educación de hoy se le ha dado mucho peso a todas las actividades que son mecánicas, ¿no? A las actividades que no tienen mucho impacto en el pensamiento, ¿no? Sabemos que los libros realmente sí tienen ese impacto en el pensamiento de la persona y me gusta mucho una frase que estuve escuchando en alguna plática que dice, una idea es cuando
unimos dos cosas que teníamos separadas en nuestra mente. La posibilidad que nos dan los libros precisamente es poder hacer como esa conexión, unir esas ideas que en algún momento estaban como separadas, ¿no? A diferencia de un libro de texto, por ejemplo, en el que las ideas realmente están desconectadas de una idea que sustente todo ese conjunto de conocimiento. Un libro vivo tiene la capacidad de hacer esto. Entonces, es importante hacernos parte de la sociedad, es importante que la familia se sienta parte de una comunidad, pero que tenga realmente una presencia que se vea, ¿no? Que se vea no solamente como un testimonio de lo que hace, sino también como una familia que se preocupa, ¿no? En este sentido, bueno, vamos a compartir aquí las experiencias de ambos y básicamente empezar este tiempo, esta charla. La idea es pues desarrollar este tiempo a través de algunos temas centrales que yo creo que nos interesan. Las personas que pueden estar conectadas aquí seguramente han tenido o se han preguntado cómo pueden aportar, ¿no? En donde están, cómo pueden sumar, cómo pueden contribuir para crear un club de lectura o cualquier otro proyecto social que tenga un impacto similar. Entonces vamos a hablar sobre la motivación para abrir estos clubs de lectura que tanto el matrimonio de Malca y José tuvieron, ¿verdad? Como en el caso de Clarisa, el proceso de inicio de cada uno, ¿verdad? Respecto a los proyectos que cada uno tiene, cómo se ha desarrollado la actividad, el impacto en los niños, porque bueno, en este caso ha sido trabajo con niños, pero pues este tipo de proyectos se puede dar con adolescentes, jóvenes, padres, ¿no? En cualquier contexto. Y bueno, también los errores y aciertos, ¿verdad? Porque probablemente es que podamos tomar nota quienes estamos por iniciar esto de manera presencial, utilizando algún espacio público. Los consejos también para iniciar el club de lectura y bueno, finalmente también cuál ha sido ese impacto en la familia, ¿no? Que han tenido, o sea, el que ustedes hayan podido tomar esta iniciativa, cómo ha ayudado en la familia. Entonces vamos a abrir este tiempo y vamos a comenzar entonces con las primeras preguntas. Bueno, la dinámica va a ser la misma pregunta y me van a contestar pues ambos, ¿no? El matrimonio de Malca y de José y Clarisa. Entonces empezamos por Clarisa. En cuanto a las primeras preguntas, bueno, que tienen que ver justamente con la motivación para abrir el club de lectura, igual, o sea, para ambos, bueno, para el matrimonio y para Clarisa, ¿qué les inspiró a fundar un club de lectura? ¿Verdad? Eso es como algo importante porque probablemente algunos nos identifiquemos, ¿no? Probablemente no lo habíamos pensado, pero es interesante pues ver cómo ha sido su proceso en todo esto. Entonces, adelante, Clarisa. Muchas gracias, Lili. Tengo algunas fotografías, no sé si puedo compartirlas. Voy a hablar desde dos experiencias que he tenido en cuanto a clubs de lectura. Son dos clubs de lectura diferentes en cuanto a dinámica y pues voy a estar tratando de abarcar ambos clubs para que puedan ver la diferencia entre uno y otro, ¿ok? Entonces me preguntabas, ¿qué me inspiró? Ellos. Primeramente, el Señor pone en mi corazón quedarme en casa con mis hijos de tiempo completo y eso vino a cambiar muchísimas cosas en nuestra familia, en nuestro estilo de vida. Fue un cambio radical. Yo estaba trabajando, decido renunciar y quedarme con ellos tiempo completo. Y entonces empiezo a disfrutar con ellos ese tiempo, tratando de recuperar, tratando de disfrutar. Y nos tocó la pandemia y comenzamos. Siempre hemos leído, me ha gustado mucho leer, pero creo que en esta etapa de mi maternidad fue muy importante. Y comenzamos a leer, estábamos en casa y a leer. Entonces dijimos, qué padre sería poder compartir esto que estamos haciendo, ¿no? Este gusto que estamos eh, desarrollando por los libros, ¿no? Y entonces comenzamos pues a leer más en casa, yo empecé a investigar un poco más,
conocí la pedagogía de Charlotte Mason y me gustó mucho precisamente ese punto de libros vivos y cómo ella fomenta la lectura, y ese fue un punto que a mí en lo personal me gustó mucho de la pedagogía, y por esa razón empecé a investigar y a leer más sobre ella. En 2021, que la pandemia pues baja un poquito, ¿no? Y empiezan a abrirse algunas cosas, la comunidad Homeschool de Yucatán a la que pertenecemos, pues comienza a ver las necesidades de la comunidad y empieza entonces a proponer la idea de abrir clubes de lectura por diferentes zonas de la ciudad, ¿no? En pandemia estuvimos con un club de lectura en línea que moderaba una de las mamás, dos de las mamás de la comunidad, y se logró juntar un buen número de niños. Y ya en el 2021 decidimos comenzar de manera presencial. Yo me encuentro en Ciudad Cauquel y entonces cuando preguntan quién desea estar por el poniente, pues ya estábamos en el mundo de los libros y dije yo, ¿no? Y bueno, la comunidad nos capacitó para abrir el club de lectura, para ver qué tipo de libros íbamos a trabajar, qué tipo de preguntas hacer, qué tipo de actividades. Entonces recibimos una capacitación y comenzamos a mandar las invitaciones a diferentes zonas de nuestra ciudad donde nos había tocado, pues para empezar a armar el grupo, ¿no? Cabe mencionar que la comunidad es grande, entonces por varias zonas había gente, ¿no? Esa es en cuanto al club de lectura de la comunidad Homeschool. En cuanto a este proyecto, empezó este año, perdón, el año pasado, en enero de 2023, viendo la necesidad social que había. Tenemos cerca de casa tres áreas verdes. El área central es la que está más cerca a mi casa y es muy grande. Y empezamos a trabajar como vecinos para limpiar el área, para pedir iluminación, pintar, que se vea bonito. Y entonces, ¿qué hacemos? O sea, nos empezamos a juntar como vecinos. Yo veía que en las juntas iban niños y yo dije, wow, aquí hay una oportunidad, ¿no? Y bueno, me cruzó por la mente un día de la reunión y empecé a orar. Dije, Señor, no sé por qué está en mi corazón este deseo, si es tu voluntad, que sea así y que no sea solo la emoción por los libros, ¿no? Sino que si es tu voluntad, provee los medios. Bueno, a los 2 días me empiezan a hablar. Yo planteé la idea nada más y ya. A los 2 días las mamás, maestra, ¿cuándo va a empezar? Espérense, ni siquiera he planeado, o sea, estaba así en el aire. Y bueno, comienzo a ver qué necesidades hay, qué edades y todo, ¿no? Para empezar a utilizar esta área, a trabajar en esta área y pues empezar a hacer algo y empezamos con el club. Y bueno, esas fueron las dos formas en las que el Señor fue trabajando para llevarnos hasta ahí. Gracias, Clarisa. Muy, muy inspirador realmente. Bueno, la idea es justamente que toda esta charla nos aporte ideas, ¿no? Ideas que nos permitan, pues, tener la inspiración o a veces el empujón que necesitamos para tomar la iniciativa y para hacer las cosas. Entonces, voy ahora sí con la experiencia de Malca y José. Bueno, para nosotros también la inspiración fueron precisamente nuestras tres niñas. Bueno, nosotros tenemos ya 3 años y medio de haber empezado a hacer escuela en casa. Gracias a Dios, desde el principio empezamos con la metodología Charlotte Mason y para nosotros fue maravilloso, fue un cambio sorprendente en nuestras vidas, con la familia, ver los cambios en ella y todo eso. Nos vinimos a vivir a un pueblo muy pequeño, pero muy turístico y muy lindo, todavía aquí mismo en la costa Caribe de Colombia, que se llama Monpós. Y bienvenidos cuando quieran venir por acá por Monpós. Entonces, acá teníamos a las niñas en clubes de lectura virtual con Eleana y nos gustaba mucho y nos pareció maravilloso, pero queríamos que ellas pudieran interactuar de manera ya no solo virtual, sino presencial con niños de la comunidad. Entonces, nos empezamos a imaginar qué tal sería hacer esos clubes de lectura presencial. Entonces, por un lado fue eso, nos inspiraron ellas, el amor que ellas fueron empezando a tener por la lectura de una manera impresionante, ellas leen mucho, 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 y dijimos, queremos hacer algo además por la comunidad, no solo por ellas, sino para que otros niños,
porque es triste lo que decías ahorita, es triste que los niños no leen, ya los niños no leen, los niños pasan mucho tiempo en pantalla, televisor, computador, celulares, tablets, y si no están en eso, pues tampoco cogen libros. Entonces, eh, sabíamos que el amor por la lectura es un tesoro inigualable que los niños deben desarrollar y queríamos lograr eso con los niños de la comunidad de acá de Monpós. Acá hay una biblioteca pública, pero y estábamos como en eso, como viendo cómo hacíamos para lograr hasta que pudimos armar los dos grupos de lectura. Realmente iniciamos con uno pequeñito, que era de niños de 4 a 8 años de edad. Sí, pero ahí nos dimos cuenta al principio que esa edad de 4 a 5 es era un tantico diferente de 5 a 8, inclusive ahí hay un restico de diferencia en cuanto a son niños más inquietos. Entonces, dentro de la dinámica del grupo decidimos como quedarnos de 5 a 8 Y de 9 a 13. y de 9 a 13. Exactamente. Y bueno, principalmente todo esto ha sido inspirado por Dios, o sea, porque como familia cristiana que somos, sabemos que debemos dar de todos los tesoros que Dios nos da a otros, impactar a otras comunidades y lograr que las familias también puedan, no solamente los niños, sino que los mismos padres vayan fomentando en ellos mismos el amor por la lectura. Muchas gracias. Gracias por compartirnos la experiencia que han tenido y que, pues gracias a Dios que también inspira, ¿no? Porque ustedes lo hicieron, o sea, llevaron de algo que ya habían hecho, ¿no? En algún otro grupo, pero el hacerlo, o sea, pasar de la virtualidad a lo presencial es un desafío, ¿no? Muchos nos quedamos en lo virtual, pero ya decimos, ¿y lo presencial cuándo, no? Necesitamos como el empujón, o sea, saber qué sigue después de, ¿no? Hay mucho temor, es cierto, y eso es, bueno, yo lo atribuyo también a que lo hemos comentado ya en muchas pláticas y en muchas ocasiones antes, cómo es que el individualismo ha afectado tanto al trabajo en comunidad, ¿no? O sea, todo está diseñado para separarnos, para alienar al hombre y que trabaje de forma individual, ¿no? Entonces, lamentablemente algo que era tan usual en algún tiempo, ¿no? Como, no sé, compartir tiempo con los vecinos, ¿no? Lo que comentaba Clarisa, ¿no? Organizarte con ellos para hacer un bien, no sé, al parque, a un espacio público, o sea, ya se ha vuelto algo insostenible, ¿no? Las familias ven por ellas y a veces ya ni siquiera por la propia familia, a veces ya solo es veo por mi propio éxito, ¿no? El papá trabaja, la mamá trabaja, los hijos en la escuela, ¿no? Ahí ya me los atienden, ahí ya me los educan. Entonces, sí que ha habido una alienación de la familia y ha habido una alienación, bueno, de las tradiciones, de la religión, de todo, pero de la comunidad, ¿no? Entonces, el hacer proyectos así en los que vuelven ustedes el esfuerzo de tener que organizarse con otras personas, porque finalmente, aunque ustedes lideran los proyectos, se tienen que organizar, ¿no? Y yo creo que para ustedes es más visible cómo es que está descompuesta la sociedad, ¿no? Cómo cada quien ve por lo suyo y me imagino que hasta en temas muy simples como, qué libro, de qué edades, en qué lugar, todo eso conlleva organización y ahí te das cuenta, pues, cómo no fluye la organización ahora porque estamos realmente fragmentados, ¿no? Entonces, estos proyectos sociales permiten volver, pero tomar la iniciativa cuesta, precisamente porque estamos rotos como sociedad, ¿no? Entonces, decir, yo voy a hacer esta costura en donde yo vivo, ¿no? Es difícil, es tomar la iniciativa y por eso creo que es algo que se debe reconocer y por eso los tenemos aquí, ¿verdad? Para que nos inspiren y para que nos den el empujoncito que necesitamos para tomar la iniciativa también. Entonces, bueno, voy con la siguiente. Y antes también de avanzar, Charlotte Mason tiene muchas citas en torno al tema de los libros, ¿no? Y probablemente, a lo mejor el contexto que di no fue muy amplio para dar a conocer cuál es la propuesta de esta educadora y por qué los libros tienen tanto impacto. Pero una frase pequeña que ella nos deja, dice, pero cuando todo se haya hecho en el camino de la mejora social,
no habremos capacitado a los hombres para vivir sus vidas a menos que les hayamos dado una educación literaria de tal clase que elijan continuar en los lugares placenteros de la mente. O sea, si la educación no hace, o sea, no inicia este deseo de más conocimiento por el niño, entonces no es educación, ¿no? No está cumpliendo su trabajo y gracias a Dios, pues que ya contamos con muchos libros, ¿verdad? Y también con iniciativas de este tipo. Entonces vamos con la siguiente pregunta, que bueno, es, digamos, la parte que más nos interesaba, sí, el tema de cómo se motivaron, cuál fue la inspiración para abrir estos clubs, pero también, ahorita nos acaban de dar como una idea de cómo fue ese proceso de inicio de estos clubs. Entonces, yo sé que a lo mejor ya nos describieron el proceso que cada una siguió, ¿verdad? Organizarse con los vecinos, ¿no? En este caso, la iniciativa de tocar puertas en alguna dependencia pública, ¿no? De donde viven. Y bueno, me imagino, y siempre hay desafíos, ¿no? Que se enfrentan. Cuando comenzaron, ¿qué desafíos tuvieron, ¿no? De qué tipo de desafíos, pero también cómo lo superaron, ¿no? Probablemente también el tener la experiencia de cómo pudieron resolver el desafío que se les presentó nos pueda ayudar también, ¿no? Para tener como anticipado lo que pudiera pasar y cómo pudiéramos también abordar esa problemática. Entonces, Clarisa, y luego voy con Malca y José. Bueno, creo que el principal desafío fue la organización. Fuimos viendo la forma, ¿no? En el club de lectura de la comunidad, Homeschool, ya había una estructura. Ahí en la capacitación nos dieron recomendaciones, nos ayudaron, o sea, bueno, los responsables de la comunidad, seleccionaron ya unos libros, libros vivos, tenemos la lista, ¿no? De libros que son muy buenos y que te invitan a leer, ¿no? En este caso, un ejemplo es el de Héroes Cristianos de la Fe, por ejemplo, ¿no? Que son libros vivos y justamente la responsable de la comunidad lleva y conoce esta pedagogía de Charlotte Mason, entonces eso también ayudó a seleccionar libros vivos y también que sean cristocéntricos y que todos vayan hacia ese enfoque, ¿no? Revisados. Constantemente se va haciendo esta selección también, ¿no? Esa revisión. El siguiente punto fue el lugar. En este caso, nosotros optamos por estar en parques públicos. Sin embargo, en algunos parques tienen una forma diferente de trabajo y te solicitan que tú lleves una carta, que pidas permiso, por cuánto tiempo, cuántos son, y bueno, un poquito más selectivos, ¿no? Nos hemos encontrado con buenos parques, pero de repente es difícil estar mucho tiempo ahí. Nosotros nos reunimos una vez a la semana y pues hacemos varias actividades, ¿no? Entonces, buscar un parque que esté un poco más seguro, que cuente con baños, que te permita correr sin menores accidentes. De repente ese es el desafío, ¿no? Lo que hacemos es, a ver, propuestas. Tenemos este parque, ¿cómo lo ven, papás? ¿Qué les parece? Vamos a probar. No, pues es que la sombra. De repente aquí en Yucatán mucho sol, luego lluvia, luego, entonces nos vamos moviendo de acuerdo a lo que vamos necesitando, sombra o protección de la lluvia, entonces es un desafío el lugar, ¿no? Sin embargo, también nos gusta estar en la naturaleza, entonces tampoco hemos querido irnos a otro lugar, ¿no? Y buscamos parques. Otro desafío y no, es que los padres son mediadores. En realidad, no tanto desafío, porque eso ha contribuido a tener una variedad de formas de trabajo con los niños. Hay padres que son muy deportivos, hay padres que son muy de trabajo de manualidades, hay padres que son. Entonces, cada papá se hace un rol y cada papá va trabajando, ¿no? Va dirigiendo actividades cada semana y hasta que volvamos a comenzar en el rol. Entonces, ha sido una diversidad, ¿no? A veces, de repente, cuando alguien nuevo llega, dice, pues, ¿cómo le hago? Entonces, lo que hacemos es dejarlo hasta el final para que él pueda ver cómo manejamos todo, entonces ya luego ellos al rol, ¿no? Entonces, ese es un reto, pero al mismo tiempo se van acomodando, ¿no? Y pues es semanal, o sea, constantemente tenemos que estar leyendo el libro
con anticipación para que podamos saber qué marcar, ¿no? Entonces, son como que los retos, digamos, al inicio en cuanto a la estructura y organización de la comunidad. Y del otro es, yo creo que la lista de temas en el Páginas en Blanco, que es el que manejo con los niños que son vecinitos, pues tengo que ver temas que, pues no siempre son eh, hacia una cosmovisión cristiana en el sentido de que no hay doctrina, ¿no? No lo que se enseña, pero sí buscamos libros con valores, porque es otra forma de abordar, ¿no? O sea, en el caso de la comunidad homeschool, tenemos ya la selección de libros cristianos y en el caso con los niños, pues vamos caminando poco a poco, ¿no? Entonces, procuro más bien buscar libros con valores, libros que inviten a trabajar en equipo, la responsabilidad, el apoyo entre vecinos, sin temas, ¿no? Que puedan perjudicar el desarrollo del niño, ¿no? Y pues también es una oportunidad más para enseñar pues días feriados, ¿no? O sea, temas que se aboquen más a lo cultural, a lo social, pero con el propósito de lograr esa relación, ¿no? Porque somos muy diferentes y entonces de repente al ser diferentes, no tener un mismo sentir, pues eso lo hace un poco complicado, ¿no? Sin embargo, estamos abriendo esa puerta, ¿no? Y pues ahí nada más estoy yo prácticamente como mediadora. Los padres, pues ellos dejan a sus niños y se retiran y los van a buscar. Entonces prácticamente el trabajo queda a mi cargo y de mis hijos. Entonces de repente puede ser al llegar muchos niños así como que, ay, pero vamos acomodándonos y eso también ha sido otra forma de trabajo que puedo decir que hemos tenido que ir aprendiendo y caminando, ¿no? Perfecto, gracias. Gracias. Voy con Malca y José. Pues los retos que nosotros hemos enfrentado pues han sido bastantes. La verdad, desde el principio, pues nosotros dijimos, tenemos dos grupos. Marca mencionó la biblioteca pública, pero nosotros trabajamos con una entidad sin ánimo de lucro que se llama el BOC. Y ellos, de cierta manera, también nos limitan en cuanto a trabajar la fe. Entonces, desde ese punto de vista, toca ser muy estratégico y hacer este tema de seleccionar todo libro de lectura con este propósito de enseñar ciencia, biología, arte, música, cualquier área, pero que tenga, digamos, el valor cristiano muy Punto y reubicado, de evidente. tal manera que lo podamos No, enseñar sin ser tan evidente. evidentes. Esa es la palabra. Sí, lo que pasa es que es una fundación, digamos, de que son inclusivos y todo esto. Entonces, como nosotros no teníamos un lugar y nosotros no manejamos una comunidad de familias que educan en casa, sino que está dirigido a niños de cualquier, de incluso escuela, o sea, es abierto a todo niño de aquí del municipio de Monpós. Entonces no teníamos lugar y tampoco teníamos como padres que nos apoyaran en la parte organizacional. Entonces con ellos, que son esta fundación de artistas más que todo, conseguimos que nos den el espacio. Ellos brindan además un refrigerio y además hacen la convocatoria. Pero al momento pues, de conversar con ellos, llegamos, se firmó un acuerdo en el que pues, ellos dicen que no aceptan ningún tipo de proselitismo en cualquier sentido, político, religioso, incluso económico, cuestiones así. Entonces, pues nosotros nos encargamos, sí, de reflejar el amor de Cristo y el servicio sin hacer una una evangelización, digamos así, muy directa. Exacto. Entonces, eso ha sido, digamos, el mayor reto, tratar como de manejar esa situación. Y otro, por ejemplo, el tema con referente a los padres, ¿no? Ciertamente la sociedad se acostumbró, particularmente este municipio tiene muchos colegios, muchos. Muchos colegios, sí. Es chiquitico y está repleto de colegios. Entonces, la gente se acostumbró a que la educación es un problema de docentes. De hecho, nos encontrábamos hasta con docentes que iban a llevar niños a nuestro club de lectura.
Y yo pasé, Sus hijos, sus hijitos. sí, hijos y no hijos. Ah, Era ok, como claro. que los tenían a su cargo o algo en jornadas contrarias y Ah, ya. ellos los mismos los llevaban. Entonces yo empecé a hablar con los padres y tratábamos de darles este impulso de que apropiense del proceso educativo de sus hijos y vengan que nosotros queremos también brindarles herramientas para que ustedes puedan hacerlo. Entonces, con los niños más pequeños, Los pues padres han los sido padres han sido más, más receptivos. exacto, Con los niños más grandes es durísimo, durísimo porque esos niños que ya están entre 9 y 13 años, eh, los dejan allá y después los recogen. exacto, Entonces los papás no se involucran mucho, como pasa con el otro grupito que los niños de 5 años a 8 años, la mayoría de los, hemos dicho, casi todos los papás son muy contaditos los que no se quedan. Entonces los papás hacen parte de o sea, se dinámica. involucran mucho en la dinámica y aparte de eso nosotros tenemos como un momento corto, pero un momento en el que nos dedicamos solo a los papás, mientras los niños están tomándose el refrigerio y empiezan pues ya a jugar y eso como niños, ya después de que hicimos todas las actividades, entonces Empezamos a aprovechamos, impartirle, echar lo mismo. sí, empezamos Ujú. a hablarle un poco de la filosofía educativa de Charlotte Mason, en cuanto al tema de la educación, de los hábitos, del hábito principalmente de la lectura. Entonces, con ese grupo hemos tenido bien, pero con el otro, que ya son niños más grandes, no me he podido, y de hecho es el grupo donde no hay tanta asistencia. Ya son niños que es más difícil engancharlos en la lectura, porque son niños más grandes. Y porque Entonces, vienen con los vicios de no leer, de no básicamente. leer, que en los niños más pequeñitos es más fácil lograrlo, pero ya en los más grandes y sin el apoyo de los papás es complicado. Entonces, digamos Esos son los retos. que esos son los desafíos que hemos ¿Qué pasado. ha tocado hacer en ese grupo de 9 a 13? Nos ha tocado poner que prácticamente buscar métodos, como por ejemplo hacerlo, las lecturas como tipo obra de teatro. Eso ha ido haciendo que ellos tengan, y al principio lo hacía yo con mi esposa, a veces teníamos una psicóloga colaboradora y hacíamos la lectura así como si fuera una obra de teatro, haciendo las vocecitas y todo. Y ahora ellos lo Cosas. hacen también. Entonces, para que ellos, exacto, y romperles el hielo, eso ha sido una dinámica, pero ya el grupo lo cerramos con el primer libro que leímos, que fue Matilda. Lo leímos de mayo a diciembre. A De diciembre, mayo a diciembre diciembre lo termina. leímos el libro de Matilda capítulo a capítulo cada semana y lo culminamos con unos niños bastante más activados que lo recibimos. Yo llegaba a momentos que decía, Dios mío, pero estás en el colegio y mira, A, E, I, O, U. O sea, entonces, ¿cómo pasa? ¿Cómo pasa? Pero claro, es complejo si los papás no son los que se apoderan. Eso a mí me ha quedado claro desde que nosotros hacemos esto, la diferencia de la educación entre uno y lo otro es abismal. Pero ajá, son temas que son difíciles de abordar porque tocan fibras sensibles. Sí, 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 claro. Gracias. Gracias por compartirnos la experiencia. Creo que relució algo muy similar en ambas experiencias y es el tema de la fe, ¿no? En el caso, bueno, de la comunidad en donde estás, Clarisa, pues las familias son afines, ¿no? Tienen la cosmovisión cristiana y es fácil la selección de libros. Pero en el caso de los vecinos, yo creo que es un caso muy similar como el que nos platica Malca y José, ¿no? En el que la fe sí es un impedimento para poder meter cualquier tipo de libro, ¿no? Se toma exactamente como si fuera un proselitismo y realmente es un imperialismo, ¿no? Lo que tenemos de las ideas del relativismo, por ejemplo, ¿no? O sea, eso también debiera ser un enfoque, ¿no? Una cosmovisión, sin embargo, esa sí es aceptada. Y es un desafío bien grande, pues, cómo introduces el tema de la fe cuando tú estás haciendo un servicio, ¿no? O sea, sí, el servicio es lo que tú haces para el Señor, pero el Señor es primero. Entonces, ¿cómo haces para hacer el servicio sin perder de vista, ¿no? Lo que estás haciendo
Y al final, pues sabemos, o sea, los libros tienen un componente moral muy grande, ¿no? Muy fuerte. Sobre todo, y me alegra mucho, de hecho, por eso también les invité a ustedes, porque sé que están en la misma sintonía con la pedagogía. Y pues sabemos que también, o sea, la literatura, en general, la literatura clásica tiene valores que han trascendido en el tiempo, ¿no? Las experiencias, las situaciones que aborda son experiencias con las que cualquier persona se puede familiarizar, ¿no? Representan esas emociones, esas situaciones que se viven al día, ¿no? O que pueden familiarizar a la persona que lo está leyendo. Entonces, no pasan de moda, son cuestiones que además de todo tienen un componente moral muy fuerte, ¿no? Muy alto. Entonces, a diferencia de la literatura moderna, ¿no? De la literatura contemporánea. Entonces, sí, el desafío que ustedes se enfrentan, pues probablemente va a ser un desafío que enfrente cualquier persona, ¿verdad? Que inspirada por este video o por alguna inquietud que tenga de abrir un club de lectura, se va a enfrentar si toca puertas en un espacio público, ¿no? El tema de la fe va a ser algo con lo que se va a topar primero, ¿no? Me gusta, sí, porque ustedes, bueno, en el caso de Clarisa y de ustedes como matrimonio, mantienen claro por qué lo hacen y con todo saben que pues el componente moral finalmente apunta a Dios, ¿no? O sea, no hay un tema de moralidad en el hombre en sí. Cuando el hombre toca, ¿no? Alguna ley moral de Dios, pues está haciendo lo que debe hacer aún cuando no le da crédito, ¿no? Al creador, como lo dice incluso en la pedagogía, ¿no? Charlotte Mason lo aborda de esa manera también. Yo creo que es uno de los retos más complejos que tienen, porque me imagino que con este reto que tienen también ustedes que afrontar, pues también tienen que modificar no solamente los libros, sino la forma, ¿no? El discurso, el manejo de toda la situación. Entonces, es complejo. La verdad es que como cristianos estamos como acorralados por este mundo que es ahora relativista, ¿no? Relativista moral en el que no hay verdades absolutas. Entonces, ¿tú cómo vienes y le hablas a un niño de algo absoluto cuando todo es relativo, ¿no? Esas cuestiones yo creo que van afirmando mucho más la fe del creyente y les hace, yo creo, y estoy segura que afirmarse todavía más en la palabra, ¿no? Porque el hecho de conocer que hay una verdad absoluta que defender en medio de un mundo relativista, ¿no? En el que te ponen freno por hablar de la fe, te ponen freno por proponer, ¿no? Por tener una iniciativa de este tamaño, que al final es algo grande, ¿no? Es algo fuerte. Entonces, sí me gustaría que ustedes nos platiquen, porque me imagino que en el grupo de homeschool donde ya son cristianos, pues no tienes mucho conflicto, los libros están seleccionados, no hay ninguna situación, pero así como cambia precisamente por esa resistencia, me imagino que cambia también cómo realizan estas actividades, ¿no? Cómo realizan las sesiones, ¿no? Entonces, a lo mejor ahorita ya nos hablaron como una parte más general y esos frenos que sí realmente influyen en lo demás. Pero si nos pueden compartir cómo desarrollan una sesión, por ejemplo, cada uno, ¿no? Con los dos grupos que tienes, Clarisa, y con igual los dos grupos que tienen. Que también, bueno, algo que comentaron fue el tema de los padres, ¿no? El reto de los padres y que al final también se presenta como una oportunidad para compartirles, ¿no? Para compartirles de lo que es la verdadera educación, sobre todo cuando sus hijos pues están recibiendo un tipo de influencia de este tamaño, ¿no? Y probablemente los padres también se empiezan a cuestionar, ¿no? Y empiezan a ver lo que ocurre. Entonces, si nos pueden platicar también, pues, cómo realizan estas sesiones, qué actividades específicas realizan para tomar nota igual. En el caso igual de Clarisa, de los dos grupos y las experiencias que también nos quieran compartir. Entonces, empezamos, Clarisa, contigo nuevamente. En cuanto a actividades, como comentabas, son diferentes las dinámicas de cada grupo. En la de homeschool, siempre hay un trabajo en equipo, eso es muy importante, siempre. O sea, yo estoy como responsable, pero somos un equipo de trabajo, somos el club de lectura Cauquel, pero todos. Entonces, siempre estamos platicando, ¿no? Cada inicio de libro, los libros se escogen por votación.
se proponen, de entre la lista que ya tenemos, se propone el libro, se escoge por votación de la mayoría y ese se selecciona, ¿no? Hay un rol, se hace un rol, desde los que ya estamos con más antigüedad, digamos, hasta los nuevos, se van integrando. En este caso hubo un cambio ahorita que hicimos a veces somos mamás que nuestros esposos están trabajando y solo podemos ir nosotras con los niños. Entonces lo que hicimos fue juntar a dos mamás para que trabajen en binario, ¿no? En pareja, o sea, que entre ellas puedan sacar las actividades para que no tenga la carga solamente una mamá, ¿no? Entonces, ya cuando está el matrimonio, cuando hay pareja, perdón, matrimonios donde el papá puede estar presente, y ya pues ellos ven la dinámica de ese día, ¿no? Algunos, tenemos un grupo de chat y entonces ahí cada papá, el día que le vaya a tocar, él se anticipa y él, si va a marcar alguna actividad de investigación, por ejemplo, la pone en el grupo, ¿no? Papás, nos toca el capítulo tal y como una tareita es investigar la biografía, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos empezando, justamente el martes pasado empezamos con la vida de Betty Green y bueno, había una biografía que investigar, ¿no? Vamos así anticipando las actividades de tal forma cuando llegamos ahí, entonces que primero oramos y luego, pues como cada papá va eligiendo qué va a hacer, pues algunos podemos cantar o podemos presentar los trabajos, hay de repente dinámicas o juegos, luego le viene la aplicación o la enseñanza y entonces cerramos. La lectura es en casa. Cada papá, cada mamá lee con sus hijos en casa. Si son mayores, también leen ellos. Y cuando llegamos al día de reunión, ya todos leyeron el capítulo, ya sea que haya tarea o no. Esa es la dinámica, ¿no? Tenemos niños desde preescolar hasta secundaria. Y eso también ha sido un reto, no lo mencioné, pero ha sido un reto, pero al mismo tiempo ha sido algo que nutre al grupo, porque tenemos que contemplar todos los niveles, digamos, ¿no? Y las edades. Entonces, como papás, tenemos que seleccionar actividades que todos puedan hacer, o tanto para cada grupo, pero que nadie se quede sin hacer nada, ¿no? Entonces, esa es una. Con el grupo de las páginas en blanco, ahí, bueno, ya yo también tengo que tener previamente un plan de trabajo, dependiendo, si a veces, por ejemplo, fue el Día del Libro en noviembre, y entonces Día Nacional del Libro, entonces una actividad especial para los niños, para que sepan que celebramos, ¿no? Entonces, este gusto por los libros y se hace una actividad especial, vienen a la casa, porque nos tocó un tiempo de dengue, entonces ya no podíamos estar en el área verde, y los traje a mi casa. Entonces traían a los niños, estábamos aquí adentro de la casa porque no afuera también era un riesgo. Y aquí a mover todo, acomodar todo y bueno, vienen, leemos, hacemos una actividad relacionada con el libro, una pequeña enseñanza y es ahí donde yo aprovecho, ¿no? A poner, a meter una enseñanza que sea algo de bien para el niño, ya sea de desarrollo del carácter, ya sea algo sobre el respeto, la autoridad, ¿no? Hacia los padres, o sea, una pequeña enseñanza. Y entonces, una actividad manual, o a veces nada más compartimos galletitas o algo y se van. Es un poquito más breve, ¿no? El tiempo que tengo con ellos, pero pues sí, siempre desarrollando el amor por los libros y a veces ellos también participan, traen sus libros, de repente esto es algo nuevo que hemos visto, de repente, maestra traje, porque se me dicen, no, maestra traje mis libros para leer y un cerro de libros, de repente, ay, tenemos que seleccionar cuándo leer qué libro, ¿no? Y bueno, eso ha sido bonito, pero es la forma en la que hemos llevado las dinámicas. Gracias, Clarisa. Bien, vamos con Malca y José. Bueno, nosotros con el grupo de los niños de 5 a 8 años, que es el que hacemos en esta fundación que les contábamos, bueno, quiero decir algo ahora que Clarisa hablaba del dengue. Nosotros en algún momento, antes de iniciar, cuando estábamos buscando el lugar, que dónde lo hacemos, que dónde lo hacemos, pensábamos en hacerlo así como en un parque, pero es que aquí el clima es muy difícil, es muy caliente. 39, 40 grados centígrados. Entonces, sería, o sea, Brutal. nadie puede concentrarse con un clima así. Entonces, definitivamente dijimos, no podemos, tenemos que hacerlo en un sitio donde haya ventilación y toda la cuestión. Bueno, entonces con estos chiquis de 5 a 8 años, nosotros tratamos siempre la planificación, sobre todo es teniendo en cuenta los días nacionales e internacionales que hay durante cada sábado.
¿verdad? siguiendo el calendario que nosotros mismos realizamos. Y bueno, también el calendario que nosotros, que ustedes un poco conocen, que se llama Inspiración, Inspiración. en este caso 2024. Entonces, aprovechamos mucho el calendario para tratar temas de toda índole. Entonces, por ejemplo, puede ser de un tema, si es el día, por ejemplo, de la independencia de Colombia, buscamos una lectura excelente que hable sobre eso y que sea dirigida a niños. Si es el Día Internacional de la Danza, buscamos una biografía de biografías de Beethoven, de Mozart y así. Entonces, tratamos de que sean cuestiones así. Entonces, digamos, no tenemos un libro que sigamos capítulo a capítulo porque son niños pequeños y lo que buscamos es como más variedad. Entonces, pues iniciamos, le damos la bienvenida a todos los niños, les preguntamos cómo les fue en la semana, si habían leído mucho durante la semana, como fomentando para que ellos sepan que no solamente es leer en el club de lectura, sino que también durante la semana puedan leer. Y así nosotros recibimos retroalimentación de lo que hacen y los papás también están escuchando que nosotros preguntamos, Entonces, ¿en qué andan? ya ellos están pendientes Ajá. y dicen, ah, yo leí tal cosa, y yo leí Caperucita, y yo leí, bueno, en fin. Entonces, luego de que hacemos esa introducción, hacemos nuestra lectura de lo que corresponda ese día y luego siempre hacemos una actividad, nos apoyamos de las artes, de la cultura, entonces, por ejemplo, hacemos manualidades a veces hacemos pintura con acuarelas, a veces hacemos dibujos, otras veces, pocas veces hemos hecho, pero a veces hemos hecho teatro, entonces llevamos algunos disfraces y cosas así para que ellos de pronto entre sus mismos grupos, armamos grupitos y ellos hacen una dramatización de lo que leímos, Danza. a veces con danza, con música. Mi esposo que es bastante talentoso en el aspecto de la música, entonces a veces lleva la guitarra, cantamos canciones o ponemos música clásica y entonces así pues hacemos una actividad relacionada a lo que se leyó, que tenga mucho tema de arte, de manualidades y así. También, como es una casa de artistas, aprovechamos las visitas que hacen los diferentes artistas que nos visitan de diferentes lugares de Colombia o del mundo. Entonces, también dependemos mucho en la planificación de eso. Entonces, a veces, por ejemplo, una vez que llegó una chica que es autora e ilustradora de libros infantiles. Nos encantó esa visita de ella. Ella vive en Londres, pero es colombiana. Entonces, con ella nos leyó su libro de su propia autoría, un libro muy bonito que se llama Maíz, y hicimos unas manualidades. Ella misma, pues, organizó las manualidades, hicimos unas manualidades muy bonitas. En otra ocasión hicimos una proyección de la obra La Noche Estrellada de Van Gogh, que también fue muy, muy bonito y colocamos todo oscuro. Nosotros nos reunimos a las 4 de la tarde, pero ese día decidimos hacer la reunión más tardecita para que todo estuviera oscurito y entonces colocar la obra y ellos estaban como inmersos en la obra. Entonces fue muy bonito. Bueno, entonces después de hacer todas esas actividades, los niños tienen un momento de refrigerio y como les decíamos ahorita, empezamos a compartir con los papás la filosofía educativa, les hablamos de la importancia de la lectura, les hablamos de algunos tips que les recomendamos para crear el hábito de la lectura. Es más, ponemos como una especie de retos de la semana en el que decimos, bueno, vamos a crear un hábito de que cada familia escoja una hora para que empiecen todos los días a esa misma hora a leer, ya sea en la hora después del almuerzo o en la hora de la noche, y ellos más o menos han ido siguiendo eso. Y así como eso, pues le estamos dando otro tipo de tips sobre diferentes hábitos. Entonces, así finalizamos con los niños, damos la despedida y eso es la actividad. Con los niños ya de 9 a 13 años, eso lo hacemos en la biblioteca con ellos sí, pues hicimos, hasta ahora llevamos un libro que es Matilda, entonces sí, capítulo a capítulo vamos leyendo con ellos, que como son más grandes, lo que hacemos es que ellos llevan una bitácora de su lectura y entonces hacen un dibujo o escriben las palabras importantes de eso y de esa manera Y hacemos, dibujan compartimos con ellos. sí, como el valor que aprenden en el capítulo y cómo ellos lo han experimentado, si es algo de pronto
complicado negativo porque Bueno, Matilda tiene malo, cosas. sí, sí. Y las cosas positivas como de paso pudieran implementarlo en lo que ellos hacen todos los días. Y así se ha ido trabajando con los de 9 a 13 porque ellos son niños más grandes y pues Con ellos sí hay un tiempo de reflexionar con los mismos niños sobre lo que leímos y ahí aprovechamos para darles algunas reflexiones sobre los valores o los antivalores de los que se hablan allí. Entonces, pero siempre dejamos, se me había olvidado decir algo importante, tanto con los niños pequeñitos, con los más grandes, cuando terminamos la lectura como tal, no a la actividad, sino la lectura, siempre dejamos que ellos de manera espontánea nos digan sus apreciaciones sobre la lectura. Con ellos hacemos eso, tanto los chiquitines como los más grandes. Y al final sí, nosotros tratamos de ese valor o ese principio que se logró deducir de la lectura, hacer una pequeña reflexión sobre eso. sobre todo porque, bueno, por una parte siempre nos sorprenden con los niños son genios en potencia. Ellos salen con unas cosas que uno ni siquiera se las piensa. Pero sí puede alguna cosa, pues por conductas aprendidas o por la forma como han vivido, salir con alguna cosa. Entonces uno ya viene como teniendo el valor bien cimentado para que eso sea lo que quede y no de pronto aquel otra salida que indudablemente puede resultar porque por el momento que se le abre a que sea pues completamente, como es, libre, ¿cómo que se llama? Sin ningún tipo Censura. de censura. Rapidito, algunos libritos Estos son que algunos hemos... libros que nosotros, este es de una autora que conocimos aquí en Monpós. que hacía homeschool Hacía y nos dolió homeschooling mucho que se y nos se fue fue, de aquí. pero Esto es, hacía súper chévere. es el abecedario en poemas. Fue María El abecedario en poemas, antología de poesía colombiana para niños, las historias de la abuela, estas son historias de Colombia, contadas de una manera espectacular. Esta señora se llama Pilar Lozano, es buenísima. Y este libro hicimos una actividad espectacular que fue la expedición botánica de Mutis, contada a los niños. contada a los niños. Este libro es de Elisa Mujica. Muy bueno. Un Muy libro, bonito es una ese libro. escritora, este es tremendo libro vivo, la verdad es que yo no me lo podía, este fue de los primeros libritos que nosotros empezamos a hacer homeschool. Con las niñas. Entonces, cuando ya vinimos aquí, esto ya lo habíamos repasado. Entonces, lo que hicimos fue que prácticamente lo implementamos en uno. Ese día les dijimos que llevaran lupas y luego hicimos unas lecturas y conforme a las lecturas fuimos a hacer como una mini expedición botánica en los jardines de ahí del BOGA, de la fundación. Fue muy bonito ese día. Y un poquito de ciencia. Resulta que nosotros también tenemos un convenio con la Luis Ángel Arango, que es la Biblioteca Nacional de Colombia. Y ellos nos envían maletas de Maletas libros, viajeras. maletas viajeras. Y ahorita tenemos la maleta de astronomía, que ya se nos vence ahora en febrero y la vamos a tener que devolver. Pero este es uno de los libros que usamos para enseñarles ciertos días sobre la luna y sobre los viajes espaciales. Sí. Tenemos como 50 libros de esos y aprovechamos y los días que tienen que ver con astronomía, llevamos ese día libros sobre eso y compartimos con ellos. Así que es súper especial. Disculpen, nos hemos demorado. Nos fuimos de largo. No, está bien, todo nos sirve como experiencia. La verdad es que sí, creo que entre más les escuchamos, más nos animamos, ¿no? Pues de lo que comentaron, a mí me llama la atención porque, y creo que es importante como resaltar la calidad del libro, o sea, no promovemos el uso de cualquier tipo de libro, ¿no? Sino libros que dejen ideas de valor, como lo comentábamos en un principio, ¿no? Una idea es cuando unimos dos cosas que teníamos separadas en nuestra mente. La educación es la ciencia de las relaciones, ¿no? Ese Charlotte Mason. Entonces el niño se relaciona con muchas cosas, ¿no? Y lo hace de manera natural porque su cerebro está diseñado para aprender. Entonces él se relaciona con tantas cosas, pero las conecta cuando esas ideas que estaban separadas
pues hacen eso, ¿no? O sea, se atraen, golpean con fuerza y le inspiran al carácter, ¿no? Para imitar ejemplos de bien. Como cristianos podemos decir, no, es que si no es algo, un tópico cristiano, yo me cierro, ¿no? O sea, lo hablábamos con Clarisa antes de empezar la reunión, porque es cierto que hay cristianos que se cierran a cualquier otro tipo de libros, ¿no? Dicen, si no es un libro cristiano, no. Si no son los cuentos de hadas, olvídate, ¿no? O sea, los cuentos de hadas llevan al niño a imaginar seres que no existen y demás. Cuando todo eso, o sea, todo eso está diseñado para la etapa del niño, ¿no? El niño nace con mucha imaginación, o sea, sus capacidades, sus facultades están, digamos, nuevas, pero a veces pues se pierden por falta de un entrenamiento, se pierden por falta de uso. Y hay muchos libros que aportan a la imaginación, ¿verdad? Como en los cuentos de hadas, en los que si un niño, por ejemplo, puede tener ideas en la mente sobre, no sé, historias, personajes, todo eso va supliendo necesidades que el niño sí tiene en la mente, ¿no? El niño tiene muchas necesidades desde que es pequeño, por ejemplo, para alimentar la imaginación, y cuando no se alimenta a temprana edad, bueno, hay un artículo en la revista de los padres que nos advierte, ¿no? Cuando no se entrena la imaginación del niño a través por ejemplo, cuentos de hadas o libros de fantasía, el niño tiende a desarrollar hábitos, por ejemplo, de la mentira, ¿no? Porque tiene una necesidad de recrear, de usar su imaginación. Dios le puso la imaginación por algo y Dios nos pide que seamos como niños, porque ellos creen, ¿no? Ellos tienen esta facilidad. Entonces, no es que aquí proponemos el uso de cualquier tipo de libros. Creo que me gustó porque todos como le dieron ese enfoque, incluso nos mostraron los libros que están usando y es cierto que cumplen características que la mente misma demanda. Los niños necesitan tener conocimiento. Ahora encontramos libros, ¿no? Si llevamos a los niños a un club de lectura que no es Charlotte Mason o que no está inspirado en las ideas o en los principios de la pedagogía, usan libros rebajados, ¿no? Ya lo vemos. Un libro clásico que es así de grueso, te lo dan de este grosor, mitad dibujos, ¿no? Y lo peor de todo es que ya ni buenas ilustraciones, dibujos a lo mejor hasta hechos con inteligencia artificial, ¿no? O sea, algo de verdad insultante para la mente del niño, ¿no? Entonces, una labor de la persona que organiza clubs, ¿no? Y que en este caso sí lo enfatizamos, es la calidad del libro, la calidad no solamente de las ilustraciones, de las traducciones, muy buenas traducciones, que tenga un lenguaje literario, ¿no? Que pueda ampliar el vocabulario del niño. Y recordemos que cuando ampliamos el vocabulario, le ampliamos el mundo. El pensamiento, pues se piensa en palabras, ¿no? Entre más palabras tiene el niño, pues más grande es su mundo. Entonces, realmente hay un impacto muy fuerte y me gusta pues que en todo esto, lo que hemos compartido, sí enfatizar el tema de la calidad de los libros, de la calidad de lo que ofrecemos. El método y la forma importa también, ¿no? Me gusta, se puede proponer muchas formas de trabajar un club, pero definitivamente el libro tiene que aportar conocimiento de cualquier tipo, conocimiento sobre ciencias, ¿no? Presentaban aquí el libro de la expedición botánica, ya lo leí con mis niños, también nos gustó muchísimo. De modo que creo que sí podemos hacer un gran trabajo, no nada más en la selección de libros, sino también en la forma en la que lo presentamos. Ustedes nos presentaron algunas actividades que hacen, Clarisa nos presentó las actividades que hacen de inicio y bueno, si no es mucho pedir, igual si nos pueden facilitar una planeación de lo que hacen, como para todavía ofrecer más herramientas a las personas que quieren abrir un club de lectura y hacerlo de esta manera. Y también recordar que el método de narración, ¿no? El método de narración es importante. Entrena la atención del niño, ¿verdad? Cuando hacemos una sola lectura, nosotros permitimos que el niño preste la atención que necesita para aprender, ¿no? O sea, sin atención no hay aprendizaje, entonces igual, el dosificar las lecturas, bien lo comentaban, también comentaba Malca de hacer una rotación de temas, ¿verdad? También es interesante. Al final, cualquier libro puede aportar una idea poderosa, ¿no? Una idea que puede generar
más ideas relacionadas a o abrir nuevas vías de intereses, de nuevas curiosidades en el niño. Entonces, es importante sí mantener el método, que sea lo más natural. El tema de las moralejas y todo eso, bueno, en la pedagogía sabemos que los niños tienen la capacidad de relacionarse con la lectura y de ellos mismos obtener esta enseñanza, ¿no? Ellos son capaces de ver cuando, y sobre todo cuando hay una previa instrucción en casa, ¿no? A veces no la hay, lamentablemente, lo comentaban también como uno de los retos, que no hay un trabajo de los padres, pero es cierto que el hombre tiene la capacidad para empezar a cultivar y a desarrollar la conciencia también a través de los libros, ¿no? El tema de visualizar lo que está bien, lo que está mal, el tema de abstraer él mismo, la misma persona, la lección que es valiosa para él de lo que ha leído. Y me parece bien, pues, que aquí se comenta el tema de la reflexión, ¿no? De compartir la reflexión que les queda a cada uno. Todos esos métodos realmente no lucen como algo lejano, o sea, es algo tan natural, ¿no? Se puede abrir un club de lectura leyendo en voz alta una sola lectura y pidiendo narración como se hace en casa con nuestros hijos. Y realmente lo que nos van a decir es lo que aprendieron, es lo que la lectura les dejó. Ahora, algo importante es que cuando una idea se presenta en la mente es que nos asombra. Entonces, cuando hay asombro, realmente podemos decir qué nos asombró y entonces decimos y compartimos también lo que nos dejó, lo que aprendimos de ahí. Pero bueno, las actividades que nos comparten enriquecen mucho también la convivencia, ¿no? Que es algo importante, no es nada más vamos, nos unimos, leemos, sino también fomentamos las relaciones, cultivamos la amistad, y todo lo que se dan. ¿Cuál ha sido este cambio que han notado en la actitud y en el comportamiento de los niños? Sabemos que esto influye en el carácter, o sea, el conocimiento, el tener estas ideas potentes, ¿verdad? Que inspiran nuevos comportamientos, nuevas formas de pensar, al final todas influyen en el pensamiento. Entonces, eso se ve reflejado. Y se ve reflejado, me imagino, que todavía más cuando no solo el trabajo es con los niños, sino con los papás, ¿no? Como en el caso de Malca y José, que también hacen una labor de compartir de la pedagogía a los padres. Pero ¿cuál ha sido? No sé, a lo mejor algún ejemplo concreto de algún niño que hayan conocido, ¿no? Que odiaba la lectura, no sé, cualquier cosa que nos puedan compartir. Voy primero contigo, Clarisa. Gracias, Lili. Voy a compartir una fotografía. Bueno, la verdad es que al estar en el mismo sentir en el club de la comunidad, sin duda promueve, ¿no? Digamos, pues muchas fortalezas. Y definitivamente la unidad, como bien mencionaste, desarrollo del carácter, ¿no? En cuanto a trabajar en equipo, como comenté, tenemos en un mismo club, a diferencia de algo otro que esté por edades, ¿no? Como muchas veces se recomienda. En nuestro club, pues abarcamos a todos porque somos familias, ¿no? Que nos unimos de la misma zona. Entonces, esto trae a varias edades. Entonces, tenemos que trabajar en equipo, los grandes con los chicos y a veces hacemos actividades por parejas, de que tienen que correr, pero no pueden correr muy rápido porque tienen que esperar al pequeño. Entonces, esa paciencia, ejercitar ese trabajo en equipo, ese amor, ¿no? También es importante, nos ha ayudado a esperar turnos. A ver, sobre todo como bien comparten aquí nuestros compañeros, ¿no? A ver, ¿quién quiere comentar qué leyó esa semana se hacen una pregunta y quieren contestar todos? Y hay que esperar turnos, ¿no? También en los juegos que hacemos, habilidades orales. El niño que está en la fotografía tenía 4 años cuando él estaba hablando. Su mamá lleva también la pedagogía de Charlotte Mason en la segunda foto y se expresa súper bien, súper bien. Entonces, bueno, claro que eso también no solamente depende de muchas habilidades ya trabajadas previamente, ¿no? Y también, pues, desarrollo motor, ¿no? Aquí, eh, cuando yo comentaba sobre los parques, uno de los aspectos que tenemos que ver es que también ellos tengan la facilidad de correr, pero también de jugar, ¿no? Entonces, ese es el segundo, en la foto de arriba es el segundo parque en donde hemos estado, el tercer parque donde hemos estado. Y bueno, pensamos que la única área con sombra, porque también tenemos 39, 40 grados para aquí en Yucatán en épocas de calor. Y entonces es una lona la que está arriba. Sin embargo, al estar amplio, pues da un poquito más de ventilación, pero es el único lugar que tenemos con sombra, ¿no? Y dijimos, ¿cómo vamos a quedarnos aquí con los juegos? Pero pues nos adaptamos. Entonces es una
una de las cosas, pues ventajas, ¿no? Y muchos de estos, esas características se aplican también al trabajo realizado con los niños de acá de la comunidad de vecinos, este, sobre todo en el trabajo de vernos como una comunidad, como un grupo de vecinitos que va creciendo, porque viven en la misma, o sea, estamos a 2, 3 calles, ¿no? Entonces, el poder sembrar en ellos una visión como comunidad ha sido importante, porque son papás que trabajan todo el día o los niños tienen muchas actividades en la tarde y no están. Entonces, el comenzar a vernos como una comunidad donde vamos a crecer y vamos a vivir aquí y vamos a cuidar esta área, porque no solamente es de ustedes, a lo mejor es de sus hijos y nietos. Entonces, quizá ahora no vemos un gran parque, pero estamos caminando. Entonces, comenzar a trabajar esa visión, ¿no? De vernos como un grupo, una comunidad, también ha sido algo importante. Y muchos de los libros que hemos leído tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con comunidades, ¿no? Entonces, tratando de trabajar ese aspecto en tanto en los niños como en las mamás, que es con las que están más presentes, los padres trabajan. Entonces, eh, nos ha integrado mucho como vecinos, ¿no? Nos ha ayudado mucho como vecinos y eso es algo, pues, digamos que es un aspecto social, pero también es espiritual, porque incluso hay una de las vecinas que ella logra concebir, en decir, pues eso es obra de Dios, ¿no? Entonces, así es, o sea, así es, no está separado, a lo mejor socialmente hay un trabajo ahí, pero finalmente el Señor es el que ha puesto todos los medios para esto y definitivamente, pues esa es la motivación que tenemos de trabajar con ellos, ¿no? Y bueno, es una de las, o sea, es varias de las ventajas que hemos desarrollado y pues seguimos trabajando con ello. Gracias, gracias, Clarisa. Voy con Malca y José. Bueno, he de decir que, pues, por ejemplo, en el tema de la conexión de los papás con los hijos, pues los últimos grupos que realizamos, estuvimos viendo cómo los papás interactuaban mucho más y de hecho los pusimos a realizar un poema, ¿fue? Sobre Los Ángeles. Era un poema sobre Los Ángeles. Ese día nos pasamos un poquito de la raya con el- con la limitación y nos metimos así. Aprovechamos que era el día aquí de Los Ángeles, entonces ella quería hacer alguna actividad de Halloween. Sí, Y cogimos, le contamos nosotros, eso y nosotros dijimos, entonces, ay, no, nosotros tenemos otra actividad que tiene que ver con el Día de Los Ángeles. Hicimos y bueno, pero lo pusimos a ellos a hacer como unos un poemas poema que fuera entre el papá y el y el niño. niño, si el padre o Y, la madre y el niño. y exactamente, y me encantó la interacción, cómo se apoderaron de la situación y interactuaron luego Hicieron unos poemas lindos. sí, luego que venía bastante, ellos eran como más complicados que interactuaran. Más pasivos, ¿cierto? Exacto, más pasivos. En cuanto a los niños en general, sí, uno cada vez va viendo cómo ya el deseo por la literatura. Básicamente eso se va viendo cómo el libro les llama la atención y cómo exigen asistir al evento en vez de estar en otra cosa, ¿ya? Hasta el caso de una niña que no la era compartido con patinaje, entonces ella prefería venir acá que irse a patinar. Eso, eso es bastante. Pero también el grupo de 9 a 13 también tuve otra experiencia con una niña que ella era tímida desde el principio. Hacerla que ella entrara en este juego de rol que nosotros hacíamos medio teatral en la lectura, era imposible. O sea, lo que yo le decía, ella me miraba, tremenda cara blanca, así, mortuoria, y no, no y no. Entonces, pero ya finalizando el libro, Se soltó. se soltó pues, de tanto, yo pienso, la interacción en el equipo hace que de alguna manera tú sientas que no tienes por qué tener ese miedo. Y la lógica de su propia cabeza le tuvo que haber dictado, ¿y yo por qué tengo que hacer esto así? Sin nosotros tampoco tratar de forzar la situación.
porque sí alguna vez le dije, cuando te sientas cómoda, no hay problema. para leer. De resto, más nunca le dije nada. Y a la final salió con eso casi llegando al final del libro, participando y levantando la mano y todo, y yo, eso fue sorprendente porque era una niña de una timidez eh, que se notaba demasiado. Entonces, el hecho de poder interactuar en vivo y en directo, que sientas el calor humano, digo yo, de la otra persona que sí, que está ahí haciéndolo y que tú dices, es que me interesa, porque es que cuando estamos en esta sociedad donde todo el mundo se interesa por el celular y por, no sé, tienen intereses bien mundanos. Entonces, encontrar otras personas viendo otros intereses tendrá que motivarte si estás ahí persistente y estás escuchando, aunque estés ahí como si fuera un tronco inactivo, resulta que va siendo permeado y a la final se vio el resultado porque yo cuando vi a esa niña las dos últimas sesiones actuando así me quedé, yo dije, pues aquí está la banderita que se logró con Y este libro. en el cierre de en la despedida de fin de año y celebración de Navidad, hubo dos madres, ¿verdad? Yo creo que muchas querían hablar, pero esencialmente dos se levantaron y dijeron que pues daban gracias por la iniciativa, porque habían visto el cambio en sus hijos que antes odiaban la lectura y que ahora amaban la lectura. Entonces, fue un gran, digamos, un gran aporte en ese día de cierre que celebramos con todas las de la ley y la Navidad y fue muy bonito escuchar eso. Y bueno, es que no solamente lo escuchamos de los papás, es que nosotros realmente estamos viendo el cambio en cada uno de los niños. Claro, gracias, gracias. Y finalmente, bueno, somos como el claro ejemplo de que probablemente no éramos afectos a los libros y a partir de conocer pues esta perspectiva de la educación nos damos cuenta de que el problema no eran los libros, ¿no? El problema no es que no nos guste leer, ¿no? Sino que realmente hay malos libros, ¿no? En este caso pues nos habituaron a libros de texto que lamentablemente no aportan más a la mente más que datos, ¿no? Y piensas y asocias lamentablemente esta idea de los libros o incluso libros que no son de texto, pero que están rebajados, ¿no? Que realmente, como lo comentaba en un principio, son insultantes para la mente, ¿no? Entonces, no hay ningún desafío en la mente, no hay ningún reto, no hay ninguna idea que te aporte ese deseo de continuar leyendo y de querer leer más, ¿no? Y de buscar por ti mismo la lectura, ¿no? Al final, me gusta, pues, que en todo esto que hemos platicado, creo que salta la idea central del servicio, ¿sí? Es un servicio que se hace. Realmente yo no les he preguntado, pero pienso que a ninguno de ustedes les pagan por hacer esto. O sea, lo hacen voluntariamente. No, y no Totalmente. solamente, sino que realmente hacer esto en ellos de que entiendan, y alguna mamá se lo dijo alguna vez, lamentablemente por estar en esos libros de texto, terminaron haciendo de la lectura un objeto de obligación donde el niño sabe que le están diciendo, deja leer, ves a ponerte un yugo de aburrimiento encima. En cambio, nosotros le pintamos el otro escenario. Ahí es donde le dibujamos el deseo por la lectura, porque es que leer no tiene por qué ser un peso, sino al contrario, un deleite. Ujú. Entonces, ese es yo realmente, cuando el niño asume eso, lo demás se va solito. Sí, 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 muchas gracias. No, y bueno, algo que también comentaste del caso de la chica que era muy introvertida y al final logró tener como esa confianza en el grupo y yo creo que también pues se despertaron más cosas en ella, no nada más yo creo que la falta de confianza. Yo creo que hubieron más cosas en ese proceso. Pero es cierto que además de todo, estos clubs permitan que podamos influir, como bien comentaban, ¿no? Y ya lo hemos visto, ¿no? Niños que llegan a lo mejor que los dejan sus papás ahí, nada más, ¿no? Los dejan y se van y es una actividad más que les permite a los papás tener más libertad para ellos, ¿no?
Y lamentablemente es que a veces ser parte de algo así es cruel, es duro, ¿no? Es duro como persona decir, bueno, lo traes y te desentiendes, pero de cualquier manera creo que se puede influir. A veces la aprobación que les damos nosotros es la única aprobación que reciben. Y bueno, si podemos contribuir un poquito a dar ese amor, ¿verdad? Que el Señor mismo nos da cada día, pues qué gran muestra, ¿no? También de la fe, porque todo lo que hacen en servicio es gratuito, ¿no? Es algo que el Señor ha inquietado en sus corazones y que toman la iniciativa para llevarlo a cabo. Y estoy segura, porque pues nos encontramos varias, yo creo que muchas de aquí y muchos de aquí haciendo un servicio así porque el Señor ha inquietado el corazón y porque sabemos que no somos útiles por lo que somos, ¿no? Sino por lo que Dios puede hacer a través de instrumentos como nosotros, ¿no? Que el poder viene de Él y aun cuando se nos frene, no podemos dejar de exhibir el Evangelio con nuestra vida, ¿no? Dios mediante, pues ese sea el deseo, ¿no? De cada uno que no se quede nada más en un mejoramiento de la conducta, ¿no? O sea, si bien Charlotte Mason dice que el niño es una persona y su educación debe hacer de él una mejor persona, la verdad es que no puede ser desconectado de lo que creemos, ¿no? Entonces, es un reto, un desafío que tenemos cada uno que resolver, y digo cada uno que resolver porque las situaciones van a ser diferentes, pero de cómo seguir testificando, ¿verdad?, de Cristo aun cuando no se haga de forma directa, porque no te lo permiten, pero seguir influyendo aunque no ocurra de esa manera, ¿no? Digo, si ponemos testimonios de personas que fueron influidas, ¿no? Sin haber escuchado el nombre, tal cual por la prohibición o ese, sí, ese freno que te ponen, pero que sí se sembraron algo en el corazón de la persona, ¿no? Se pudieron dar cuenta que esta persona creía en Dios, ¿no? Esta persona amaba a Dios y aun cuando no me lo decía, me mostraba a Dios con su forma de hablar, con su forma de tratarme, con su forma de conducirme, ¿no? A veces creo que es más lo que podemos hacer y los frenos nos los ponemos nosotros. Así que de verdad, gracias por acompañarnos, gracias por compartirnos su experiencia y abrir todo pues esta serie de vivencias que han tenido en cuanto a la apertura de su club de lectura o los clubes de lectura que han abierto, porque yo creo que sí nos salimos muy inspirados por la experiencia que nos comparten y alentar a las personas, ¿verdad? Que ven. El propósito de este video y de esta charla es precisamente motivarles. Siempre hay algo que podemos hacer y lo peor que podemos hacer es hacernos de la vista gorda y que no pasa nada, ¿no? Que todo está bien y en tanto yo estoy en mi casa, pues que el mundo se rompa, ¿no? Y se quiebre. No, porque siempre hay una persona a la que le podemos hablar, a la que le podemos ayudar en cualquier cosa, ¿no? Y un club de lectura nos abre muchas posibilidades para influir de forma positiva, ¿no? Entonces, realmente muchas gracias. No sé si quieren comentar algo antes de pasar al tiempo de preguntas. Mientras Sí, vamos pasando, mientras vienen las preguntas, nos gustaría ir mostrando algunas foticos para que visualmente puedan tener un poquito más acercamiento de lo que estamos haciendo. claro que sí, muchas gracias. Este fue el evento de Navidad del año pasado. Lo estoy mostrando aquí en Telegram porque esas fotos eran en el celular. Acá más de ese compartir, los niños haciendo un poco de habilidades ese día. Por acá estoy yo tocando y tal. Y acá, este fue un evento de literatura que se hizo aquí, se llamaba Flimox. Y allí estuvimos también presentes y aquí está una gran cantidad de los niños asistieron a ese evento. Es un festival literario que inició por primera vez acá en Es la Monpós. primera versión y bueno, eh, estuvimos ahí presentes. Por acá Ay, estamos un intercambio cultural este intercambio cultural entre Suiza y Monpós. con Suiza y Monpós. Ellas son de allá de Suiza. Nos estuvieron acompañando ese día para hacer la lectura y enseñándonos un poco sobre Guillermo Tell, que es su héroe nacional. Y resulta que la bandera de su país es Casi la idéntica nuestra, sí. a la nuestra.
Pues, a la de aquí. A la del municipio. La proyección, acá está la proyección. Esto es Van Gogh, La noche estrellada. Acá se ve. Aquí estaban ellos experimentando eso, viendo la obra en su tamaño gigante. Eh, Ese es el club de lectura de los niños más grandes. el Club de los Este niño, por su asistencia, le pudimos hacer este libro de actividades que contiene, se llama El poema de la conferencia de los pájaros, Qué exactamente. bonito. Con eso trae una serie de actividades para realizar. Entonces pudimos regalarle eso, que nos lo donó una empresa aquí en Colombia, El Día Mundial de la Danza. que fue el Día Mundial de la Danza, sí. Llegaron niños de otro, no es un club de lectura, niños De una fundación. de una fundación. Nos acompañaron ese día. Gracias. Gracias, no, gracias a ustedes. Sí, definitivamente las imágenes ayudan para animarnos más. Clarisa nos va a compartir unos tips para abrir nuestro club. Bueno, tratando yo de pensar en cómo me sentía al inicio, pues comparto aquí algunos puntos, ¿no? Primero, ora, como dije, si el Señor pone en nuestro corazón ese deseo de servir, vemos esta necesidad, es por algo. Entonces, no nos quedemos de brazos cruzados, mínimo intentémoslo, ¿no? El Señor irá mostrando el camino. Entonces, ponlo en oración, ese deseo. Señor, no sé cómo, está bien, ponlo en oración. El Señor va a ir mostrando los medios, los tiempos. Haz un sondeo, ¿no? En mi caso, en el caso de los vecinos, yo tenía que saber qué niños sabían de cuántas edades, qué horarios tienen, porque son escolarizados. Entonces, haz un sondeo de tu comunidad para ver qué necesidades hay, qué tipo de libros les gusta, en dónde pueden estar para hacer el club. En mi caso, yo desearía que abran un centro cultural aquí en nuestra colonia, pero no hay, entonces tiene que ser un lugar público, entonces, y buscar ese lugar, ¿no? Entonces, haz un sondeo de qué necesidades y gustos hay, qué se requieren. Consigue libros vivos, bazares, eso nos ha servido muchísimo. Bueno, yo he conseguido muchos libros en bazares o en el grupos de Facebook que a veces en tu localidad vende o remata esos libros o vende. A veces hay gente que no sabe qué está vendiendo, que está vendiendo tesoros y muy baratos. Ese es un buen lugar para buscar libros. Haz cambios, ¿no? Si alguien ya no quiere ese libro, puedes cambiarlo con otro. En mi caso, yo hago muchos cambios de libros que son para literatura, para adultos más bien, porque mi población es infantil, entonces le doy a otro mediador los libros de adultos, ¿no? Y yo agarro los de infantil, ¿no? Donación, con mis vecinos pedí donación. Vecinos, si alguien tiene un libro que no les sirva, que no use, y me llegaron libros, por gracia de Dios. Claro que luego viene la selección, ¿no? Que es lo que hablamos, pero ese puede ser un medio primero. Inversión. Trato de invertir cuando vienen ferias de libro. Ferias de libros hacen remates. Bueno, aquí el último día hacen remate o tienen descuento. Y pues trato también de dejar una partida, un presupuesto para inversión que se quedan conmigo, pero también utilizo para compartir. Otra cosa que no dije, incapacítate. Yo estudié un diplomado con la Sala de Lectura Nacional, soy mediadora de lectura. Es un programa del gobierno. Estudié un año de manera virtual para poder mejorar en este ambiente, ¿no? Conocer más. Y eso me abrió muchas puertas para conocer a otros mediadores de lectura y hacer equipo con ellos, ¿no? Viene un evento, me uno con alguien y trabajamos para los niños, ¿no? O puedo invitar a alguien y les da una plática, ¿no? Eso también nos ha permitido ir a museos, ir a visitas al zoológico, o sea, nos ha abierto puertas el conocer a otros mediadores de lectura y sus páginas también nos da ideas. Entonces, capacítate, busca, únete, trabaja en equipo, ¿no? No te quedes así. Y bueno, aquí puse fotitos de cuando fuimos a la Feria de la Lectura. Trato de escuchar a los que llegan, sobre todo cuando son autores de libros, para conocerlos, tanto locales como nacionales. Y yo involucro a mis hijos porque yo siempre les digo, esto fue por ustedes y ustedes son los que siguen. Entonces, vamos a trabajar en equipo. Y ellos están siempre, ahí está mi hija, la que tiene la blusa de Mickey Mouse, mediando un tiempo de narración de los niños.
¿no? Entonces los involucro, ellos me acompañan a las ferias de libros. Y aquí esta foto es especial, esta foto donde están todos los niños. Ella es la hermana Jim Lecter, ella es la esposa del nieto de Leonard Lecter, que trabajó directamente con Cameron Townsend. Entonces, leímos nosotros el libro vivo y ellos, por gracia de Dios, ellos trabajaron, su influencia fue tanto que tradujeron la Biblia en maya, que es un dialecto que se habla aquí, no una lengua que se habla aquí en Yucatán. Entonces, el poder contactar con gente directamente de las vivencias del libro, ¿no? O al menos que son mencionados en los libros, eso igual nos ha funcionado, como decían nuestros amigos, ¿no? Traer gente, que ellos conectar con los niños, eso es igual muy importante. A veces yo no sabía de escritores locales y el valor que ellos tienen de escribir en lengua maya o en español y que son muy buenos. Entonces, a veces nos falta conocer un poquito, pero podemos investigar y hacer contacto con ellos y traérselo a los niños para que ellos tengan ese contacto más cercano también, ¿no? Entonces, son algunos tips que pueden ser también de utilidad pero pues bueno, lo primero es orar, que el Señor provea todo. Gracias Clarisa por compartirnos la experiencia. Ay, bueno, pues mucho que aprender y mucho que trabajar también si queremos tomar la iniciativa. Sí, es cierto, tenemos que familiarizarnos con la literatura también de nuestro tiempo y sobre todo la local, ¿no? Como bien comentas, a veces desconocemos tantas aportaciones que se han hecho y no es que todo se desecha, ¿no? Hay cosas muy buenas que se han producido en nuestros tiempos, aunque claro que lo que se ha prevalecido, ¿no? Y lo que se mantiene como vigente en valor y todo es la literatura clásica, pero sin embargo, es cierto que debemos familiarizarnos con lo que se produce localmente. Y bueno, pues gracias por los tips. Yo creo que van a ser muy útiles para iniciar de entrada a orar. Creo que es importante porque si el Señor inquieta, el Señor provee. O sea, realmente yo lo he visto, ¿no? Provee del tiempo, de todo, ¿no? A veces el medio, el recurso humano también que nos ayuda, como dices, para trabajar en equipo. Y es, pues, yo creo que una tarea que es muy buena, ¿no? Para realizar y para estimular a que otros también la puedan llevar a cabo. Somos, yo creo que muy poquitos realmente haciendo o tratando de hacer, ¿no? Yo hasta ahorita lo he hecho de forma virtual, pero hasta una simple actividad que tuvimos, por ejemplo, con los niños de la comunidad de Querétaro, todo lo llevamos de manera virtual, pues por las distancias, ¿no? A veces, pues hasta moverte dentro del mismo Querétaro es complejo, pero cuando nos vemos presencial, compartimos unos separadores de libros. Hicimos como un intercambio en diciembre. ¿Cuál es tu personaje favorito de todos los libros que hemos leído? Y ya pusieron ellos sus nombres con el personaje que más les gustó de todos los libros. Y cada niño, o sea, desde el chiquitito que le regaló al más grande, o sea, porque fue un intercambio al azar, y cada uno hizo su separador y lo regaló. O sea, en esa actividad de intercambio de separadores en el que el pequeño le diseñó, le dibujó, le coloreó, le pegó y todo al separador, fue una actividad muy bonita para ellos. Entonces, no es como que nada más es leer lo que decíamos, ¿no? O sea, hay muchas actividades que se pueden integrar y van a sumar mucho también, para que sea una bonita experiencia para ustedes y para los niños, ¿no? Para los padres de familia también. Entonces, vamos con la primera pregunta, que es, ¿qué piensan de ver películas basadas en los libros leídos? Por ejemplo, con mis hijos leímos El maravilloso Mago de Oz y al finalizar vimos la película. En eso tengo una opinión muy directa. Lamentablemente los directores eh, pervierten los contenidos de los libros. En eso no vale la pena actualmente. Normalmente yo cuando voy a ver una película referente a un libro, sí verifico mucho que sea de años bastante anteriores. Eso. Honestamente, me gustan películas inclusive Antiguas. desde los 70 hacia atrás.
porque las películas, los libros los ponen, quitan pedazos o dicen cosas que no son. Y si uno coge el ejemplo de Ana de las Tejas Verdes, desaparecieron la obra y la reescribieron prácticamente en eso que están haciendo en Netflix. Y así van a encontrar que, bueno, en el caso de Matilda, debo decir que está fiel. Pero esa es vieja, Esa es sí. vieja, pero, Porque las pero nuevas no las vieja, hemos visto. vieja relativamente. Exacto. Pero en general, eh, las, las adaptaciones modernas son demasiado penosas. No vale la pena, la verdad, si sabemos leer y podemos leer, eh, Por ejemplo, no. hay una muy antigua que es muy bonita para ver en familia, que es la de los sonidos de la música. Ah, The Sound of the Music, sí, es Es buenísima. hermosa. O la familia Swiss Robinson, así que se llama. Familia Robinson, La creo que familia es. Robinson, También es bonita. eh, y es un libro esa película O sea, es tan fiel, yo digo que pero es como primero mirar, o sea, mirar a verle ¿cómo se llama? El resumen, la reseña de la película, a ver si realmente vale la pena o no vale la y pena. hay sitios, Pero por regla general, entre más antiguas, sí, sí son más para ver. Common De, Sense Media es casi que sí, una norma hoy en día porque así te vas a enterar. Ahí van diciendo de en el minuto tal, obviamente, bueno, Common Sense Media, cuando estamos hablando de este tema de películas, realmente una de las cosas que tenemos es que pues, el inglés lo tenemos que manejar. Y porque Common Sense Media, pues el contenido que ellos van a decir es uno y el que los padres van a decir es otro. Y ahí es en esos comentarios que uno se entera de los pequeños detalles. Entonces yo soy de los que enseguida, no, ¿qué tal película? O sea, te pasan un libro, y ahí me doy cuenta dónde están las torceduras y ni le pierdo el tiempo. Entonces, entonces si tenemos el libro de tan valioso enseñanza, recursos, que vamos a perder el tiempo con un masticado de tan mal gusto como lo que hacen ahora. Sí, gracias. Realmente sí se pierde mucho la esencia. Simplemente el libro de Heidi, ¿no? Es como para mí lo que más se me viene a la mente. Heidi es hermoso, ¿no? Pero el hecho serie animada y luego con todo lo que le han movido, realmente ha perdido la esencia del mensaje. Es un mensaje incluso evangelístico, ¿no? Los que lo hemos leído, pues vemos ahí claramente la referencia al hijo pródigo y tantas cosas tan bonitas que se pierden por completo. Como dices, la industria del cine es terrible, ¿no? Porque todo lo adapta, todo lo trata de encajar a la ideología del tiempo y pues es así como nos van también moldeando, ¿no? Lo que sí nosotros hemos hecho es como un ejercicio. Primero leemos el libro y luego les pedimos a los niños que vean la película y que hagan una crítica. Y entonces salen cosas interesantes. Eso sí lo hemos hecho, pero no, pero a manera de crítica, no a manera de deleítate en algo que está mal hecho, como lo comenta, no es en todos los casos. No sé si vieron la película de Helen Keller. Sé que hay libros, yo no he leído el libro, pero la película de Helen Keller, la muy viejita, está impresionante. Las nuevas no las hemos visto, pero hemos escuchado que no es lo mismo, ¿no? La otra sí está muy, muy apegada a la historia de la persona. Entonces sí hay casos. La telaraña de Charlotte también lo hicimos así. Leímos el libro y luego vimos la película de último y platicamos de las comparaciones que habían. Sí, creo que ese Sí, en está cualquier caso, pegado. mejor leer primero y la película después. Eso protege enseguida de saber de dónde va la desviación. Sí, exacto. Así es. Y bueno, ejemplos de libros cristianos y seculares para niños, yo creo que nos pueden compartir sus listas, en la misma, digamos, planeación que ustedes hacen. Hay sus libros recomendados para que igual no se extienda más la reunión, porque ya estamos por terminar. En el caso del Club de Lectura para la Sociedad, los padres deben comprar el libro, son donados. Lo menciono por las familias que no cuentan con el recurso económico. ¿Cómo lo manejan?
Ok, en mi caso, los libros los tengo yo, son los que he pedido en donación. También el Programa Nacional de Lectura me dona libros, en un acervo. em, y bueno, algunos yo he comprado por mis niños, entonces utilizo eso. En el caso del acervo que me da el Programa Nacional de Lectura, sale para préstamo. Entonces, esos son libros que pueden ser prestados, ¿no? Y tenemos ahí un formato y todo para poder hacer un préstamo. Se lo llevan a casa a los niños, lo regresan, comparte su lectura, etcétera, ¿no? En caso de libros que yo he invertido, pues ya los manejo yo aquí en casa con ellos o en el parque, o sea, pero los llevo y traigo, ¿no? Así es como los manejo. Pero no, los papás hasta ahorita no han tenido la necesidad. Más bien yo lo comparto con los niños y así lo manejamos. En el caso del club de lectura de homeschool, ahí sí los padres compran porque leen en casa, cada semana, ¿no? Ujú. Muy bien, gracias. Es como parte del currículo, ¿no? Entonces lo tienen en casa. Nosotros también tenemos libros que adquirimos y que tenemos aquí en casa, pero contamos con la biblioteca Que tiene buenos libros. de aquí que tiene también buenos libros. Y como decíamos, cada cierto que pedimos las maletas esas viajeras, entonces como que contamos con ese otro, Siempre. lo llevamos y lo traemos porque como no enviamos a casa casi nunca lectura, Todo lo leemos. todo lo leemos Mm. directamente allá y cuando ha pasado, pues lo que hacemos es que pues escaneo una sección muy particular que quiero que hagan una actividad o algo así y ya eso queda en el grupo pues, de redes sociales simplemente pero no, o sea, no el contenido completo, sino solamente, digamos, un capítulo o unas hojas, para evitar el tema de derechos de autor y no estar incurriendo en ilícitos. Entonces, eso. Gracias. Gracias. Sí, bueno, hay formas entonces, y por lo que por lo que puedo percibir en cuanto a los convenios, son buenos hacerlos con bibliotecas también, ¿no? Para que ellos puedan facilitar el recurso y sea pues más accesible todavía para los padres, pero como bien comenta, ¿no? Hay formas de poder manejarlo que no se incurra en algún tipo de acto así como que vaya contra la conciencia, ¿no? De compartir libros con derechos de autor y demás. Entonces, sí, bueno, creo que en cuanto a las demás preguntas, algunas ya las contestaron aquí, como el tiempo de reunión, que es 1 hora y media. Este, igual, de qué es más conveniente leer el libro cada semana junto a ellos o dejarles la lectura en casa, creo que ya se comentó también. Y bueno, aquí recomiendan dos lugares donde pueden capacitarse. Realmente, para esto de los clubs de lectura, ustedes pueden, yo no sé, ya a lo mejor Clarisa en algún momento nos dirá cómo o qué incluye toda esta capacitación, ¿no? Sobre qué temas específicos aborda, porque fue un año de capacitación que le dieron. Pero yo así como lo he comentado, ¿no? La pedagogía, cuando me llegan a preguntar, oiga, hermana, ¿y ustedes te recomienda que yo me meta a estudiar pedagogía? Y yo les digo, no, porque más bien yo tuve que desaprender todo lo que aprendí ahí en la carrera. Entonces, ¿para qué pierde su tiempo y su dinero? Le digo, no, para mí la De mejor acuerdo, forma, de acuerdo. sí, no, sí, pero ¿cómo, hermana? Entonces, no, o sea, realmente es tirar el dinero, perder tu tiempo, y creo que la pedagogía te da muy buenas herramientas para poder hacerlo. Entonces, cuando ves algo tan sencillo como lees una lectura en voz alta, dices, bueno, no necesita el niño tener el libro, porque en familia, aún con los chicos más grandes, yo tengo uno de 16, una de 10, una de 9 y un niño no, al revés, una niña de 10 y un niño de 9, y aún con ellos hago lecturas familiares, ¿no? Me siento a leer en voz alta y creo que no se desaprovecha, ¿no? Porque ellos me dicen nuevamente lo que escucharon y se entrenó la atención, y el momento de narración puede ser dinámico y son actividades realmente muy naturales, ¿no? Las mismas dinámicas de narración. Encontramos ahí un formatito donde viene, hazle 3 preguntas a la otra persona, ¿no? O incluso para que el niño piense en 3 preguntas es porque el niño ya va a preguntar de lo que aprendió, de lo que sabe, ¿no? De lo que domina, aun cuando pueda ser muy sencilla para el otro, el trabajo mental que hace el niño ya es una respuesta al conocimiento que adquirió. Entonces,
realmente hay muchas cosas fáciles, pero todo lo que nos comparten aquí, como les comentaba, pues nos invita además de todo a cultivar y a promover la relación unos con otros, el trabajo en equipo y todo lo que ya aprendimos. Entonces, realmente creo que se puede sacar mucho provecho de una actividad así y pues esperamos que si lo hacen ya nos compartan fotos o etiqueten aquí a Malca, a José, a Clarisa, ¿verdad? Si en algún momento ya abren su club y ya está ahí su primer grupo, igual no se desanimen si son poquitos al principio. Así llega a pasar, luego ya se van sumando, ¿verdad? Se van invitando los amiguitos, el vecinito y va creciendo. La idea es que nos sintamos útiles, ¿no? Y hagamos sentir útiles a los que también ya se sienten que no pueden dar nada más a la sociedad, ¿no? Los matrimonios que ya tienen nido vacío, ¿verdad? Porque los hijos crecieron, porque los hijos se casaron, todavía pueden ser útiles, ¿no? Y este tipo de actividades va a despertar la mente, ¿no? Y les va a recobrar como ese sentido del servicio. Entonces creo que hay muchas cosas buenas que pueden salir. Ya aquí nos compartió su página también. Ellos tienen un calendario, ¿verdad? Y nos comentabas, yo ya lo vi, está muy bonito también. Ellos tienen este calendario en el cual ponen como comentó, las festividades, lo hacen como tratando de integrar el arte, todo lo que puede ser muy útil, sobre todo en la pedagogía de Charlotte Mason, que nos importa, lo integraron en un calendario y creo que es una buena forma también de organizar y de tener visibles esos días importantes. Entonces, ahí vamos a dejar su red social. También Clarisa tiene una página, ¿verdad? Que se llama Páginas en Blanco. Igual Sí, ahí es lo de vamos, Facebook. en Facebook también lo vamos a compartir aquí en la descripción. Y bueno, pues me parece que ya es todo. Entonces, quedaron varias cosas. Sería muy bueno, a lo mejor más adelantito, organizar otro encuentro entre nosotros para igual compartir con las personas que sí iniciaron. Aquí alguien ya inició el año pasado con una ONG. Entonces, seguramente a partir de este momento, ¿verdad? Las que ya tenían como la espinita, la inquietud, lo puedan hacer, ya nos compartirán el proceso y qué tal les funcionaron estos tips, ¿verdad? Incluso si tienen otros tips que también, o las dificultades, ¿verdad? Para que otras familias también puedan aprender de esos desafíos que se van presentando. Pero pues primero Dios que el propósito se haya cumplido, que nos animemos a abrir clubs de lectura, ¿verdad? Empezar con uno, con los vecinitos, ¿no? Empezar con uno en una casa de cultura, en una biblioteca pública, en un parque, unir a la sociedad, a la comunidad cercana. Y bueno, pues sí, orar mucho para que el Señor pues respalde el proyecto, ¿no? Al final, Él abre puertas, ¿no? Si es su voluntad, Él abre puertas y da la provisión para que podamos llevar a cabo la tarea. Entonces, agradezco mucho el tiempo que nos brindaron, Clarisa, Malca y José. Gracias por compartirnos su experiencia, sus tips y todo lo que compartimos aquí. Y también gracias a las mamás, a las personitas que se conectaron por acompañarnos y por hacer pues más dinámica también la reunión. Entonces, estamos ahora sí despedidos. Muchas gracias por su tiempo.